Bienvenidos a ambos. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Raquel Hermida Leyenda, abogada criminóloga, además es especialista en violencia de género. Y el doctor Eduardo Gerón, que es abogado penalista, ex juez de instrucción, profesor de la UBA y de la UCA, que ya ha estado aquí con nosotros también en alguna oportunidad. Es difícil cuando uno se enfrenta con estos casos poder encontrar un equilibrio respecto de las cosas que se escuchan o las que se escucharon a lo largo de estos 6 meses. Digo, estamos frente a una condena que, como hoy se dijo, es una condena que no tiene precedentes inmediatos en estos términos. Me gusta la pregunta de Nico del inicio, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos, y se lo pregunto a ambos, de nuestro sistema carcelario a la hora de pensar en una chica de 19 años que va a estar por lo menos hasta los 54 dentro de la cárcel? Bueno, en realidad yo hoy no espero nada de nuestro sistema carcelario porque en realidad no hay ni siquiera dinero como para sostenerlo y la verdad la dirigencia del servicio penitenciario en este momento no es la mejor y ha tenido graves problemas como el escape de detenidos y las prisiones realmente hoy no son lo adecuado. Yo sinceramente en este momento no espero nada y lo que trato es que en algún tiempo prudencial, que en nuestro país es muy extenso, pueda modificarse las condiciones dentro de una prisión, ¿no? Para que realmente se cumpla con la Constitución Nacional y nosotros podemos rehabilitar. Hoy en día son máster, digamos, uno sale con máster de delito y todo lo que se dice es poco respecto a nuestras cárceles. Y en este momento están llenas a niveles terribles. Lo que pasa, o sea, mi planteo era que cuando uno ve el tamaño de algunas condenas, cuando la ve para lo más bajo molesta e irrita. Cuando lo ve tan extenso se pregunta si realmente deseamos cumplir con la Constitución de resociabilizar o solamente queremos castigar. Bueno, esto tiene dos aspectos, o mejor dicho, varios aspectos. Primero de todo, partamos de la base de que perpetua, que fue lo que se le aplicó, tuvieron los dos. Lo tuvo la víctima y la tuvo el victimario. ¿Por qué? La diferencia está en que la victimaria en algún momento va a poder salir. La víctima ya no puede salir. Y siempre se dejó de lado el rol de la víctima permanentemente cuando se juzgaba al delincuente, porque siempre el delincuente o el imputado, en este caso no es una delincuente puntualmente, pero es alguien que mató, se lo miraba como el único objeto del derecho penal. Y no es el único, porque al lado del victimario está la víctima. Entonces, dicho esto, tenemos que decir cuál es la función de la pena. La función de la pena ¿es castigar al delincuente solamente? No, la función de la pena tiene varios roles. Una es retribuir al que cometió un delito con alguna sanción que sea comparable con el delito que cometió. Más grave, más leve, más leve. Pero las otras funciones de la pena es resocializarlo y también es servir de ejemplo a la sociedad. Es decir, que toda la sociedad sepa que el que comete un delito tiene una pena. Y el que comete un delito leve tiene una pena leve, el que comete un delito grave tiene una pena grave. A partir de ahí, que tenemos que ver que la pena tiene que cumplir todos estos roles, y creo que en el ánimo de los jueces que juzgaron estos, le hacen cumplir todos estos roles. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en que todos los artículos del Código Penal tienen una razón de ser. Claro. Tienen lo que se llama una estructura, un tipo, puntualmente, que en este caso exigía una relación con la víctima que creo que vos muy bien pusiste de relieve, que hasta hace 6 años atrás no se daba, porque antes se exigía exclusivamente que tuviera el vínculo legal. Claro. Si no estaba, si podía tener una relación de concubinato de 30 años, pero si no estaban legalmente casados, no existía la agravante. Entonces no se le podía poner la prisión perpetua. Cuando empiezan todos estos movimientos
por violencia de género, etcétera, y se consagra en la ley que precisamente no sea necesario, porque la verdad sea dicha, creo que es más justo que no se exija que esté un papel firmado o no, porque la relación existe. Claro. Y en este caso, por lo que uno fue siguiendo por los diarios, la atención de la causa, etcétera, no se puede negar que había una relación. Claro. Había una relación, había una chica que mató, que además evidentemente tenía o debe tener alguna perturbación mental muy grande, porque la conducta Claro. que adoptó después de matar, de irse a su casa, o sea, como Sí, si y nada le además importara. también, doctor, la conducta adoptada incluso en instancias del juicio. Yo quería preguntarle a la doctora, que está seguramente muy acostumbrada a acompañar mujeres que han sido víctimas en este caso, digo, ¿qué es lo que vio a la hora de la construcción de la defensa incluso, ¿no? Que Bueno. intentó por todos los medios buscar ciertas maneras de hacer que la pena fuera menos grave? Sabían que iba a tener una pena importante. Bueno, yo apenas comenzó el caso, fui llamada por una de mis clientas, la hija de Estela Mari Sequeira, Sí. víctima de femicidio por parte de Carrazone, y me dice que, bueno, que tiene una cercanía con la familia y que por Ajá. favor quiere ponerme en contacto para que pueda viajar yo y ser la abogada de Nair. En ese momento me pongo en contacto con su madre, hablo con ella varias veces, ella estaba destruida, su madre debe estarlo todavía, estaba destruida, y en realidad yo le dije en primer término, y que lo que veo en ausencia en este caso, que fue que no había una perspectiva de género y que no había grandes profesionales especializados en la materia. Y cuando digo grandes profesionales es porque yo trabajo en equipo interdisciplinario con los mejores preparados respecto de violencia de género, abuso sexual y toda la temática que tiene relación con la violencia en sí. Entonces yo le ofrecí tanto a su mamá como a su familia y a sus abogados trasladarle a estos profesionales que son realmente dignos y que además tienen posgrados en el extranjero montones y son reconocidos internacionalmente. Bueno, lamentablemente yo ofrecí eso y además ofrecí que por favor tuvieran perspectiva de género, porque desde hace mucho tiempo y hasta en sede federal está instalada la perspectiva de género, que es aprender a ver el delito ahora desde otro punto de vista y no criminalizando a la mujer como se hizo históricamente. Entonces, en ese momento, lamentablemente tengo la respuesta, dicen que del padre, a través de un tercero que me dice, no, no viajes allá porque no queremos organizaciones feministas ni tampoco queremos militantes de izquierda. De alguna manera como tratando de ver que todas fueran del mismo partido o algo por el estilo. Pero el feminismo es de izquierda. El feminismo algo parecido a eso fue la respuesta, fue más ¿no? o menos eso, lo Claro. cual evidentemente dejaría fuera a algunos de los profesionales que iban a ir a visitarla, porque no eran todos de izquierda, concretamente. Y nosotros evidenciamos un grave error con respecto a tu pregunta, un grave error. El manejo de la defensa por parte de su padre policía, no por parte de los abogados. De hecho, fue así que el primer abogado es cambiado en la causa y llegan nuevos abogados. Si vos, hoy un periodista me decía, yo sé que con vos hubiera llegado a lo máximo a 20 años, ¿no? Yo lo que creo es que no hubo profesionales especializados en el caso, hice una carta abierta cuando comenzó el caso respecto al señor fiscal, que me pareció realmente muy poco preparado a las explicaciones respecto al Código Penal, y además de eso me pareció un hombre que estaba muy preocupado en estar en televisión, incluso estaba en Palermo reiteradamente, mientras debía darle todas las herramientas a la defensa como a la querella para tener acceso a una causa dignamente. Me opuse concretamente, hubiera pedido nulidades muchas con respecto a la actuación del primer fiscal. ¿Y por qué nadie lo hizo, digamos? O sea, ¿por qué nadie observó esto que usted porque observó respecto a la falta de preparación? También tengamos en cuenta, este señor hoy dicen que fue amenazado en reiteradas ocasiones por misógino, pero en realidad el fiscal.
En realidad, misógino es. Las amenazas no sé de dónde vienen, pero sí misógino es. Lo concreto y fundamental es que convengamos que la zona, de algún modo, también tenía un patriarcado muy importante en sus sentencias. Y esto hay que tenerlo en cuenta. No se quiso, y lamentablemente el padre dirigió mal la defensa, porque no es abogado, es simplemente un policía, dirigió mal la defensa y la defensa no fue acorde a un caso como se lo merecía. En realidad, hasta el mismo alegato de parte de la defensa fue paupérrimo y tratar de atacar como atacaron en primer momento a Fernando no fue una estrategia feliz. Claro. ¿Cuál sería en este caso las situaciones de género que usted plantea que se podrían haber visto en el hecho en sí? Bueno, había más de 3.000 mensajes. Nosotros nos especializamos a analizar en la prueba todo lo que tenemos de comunicación entre las partes, ¿no? Es importantísimo, desde las redes sociales hasta los mensajes de texto y la manera como se trataban. Sin duda alguna, en la relación había violencia. Yo sé que a los padres de Fernando hoy le cuesta mucho asumir, pero yo tengo 3 varones y sé concretamente cuál de los 3 podría buscar una mujer complicada por empatía y generar un vínculo más difícil y cuál no. En realidad, el vínculo era sinceramente violento, ambos lo eran. El final fue el que lamentablemente nosotros no estamos preparados como sociedad para detener, que es la muerte de uno de ellos. Lo que ocurre es que cada 30 horas aproximadamente, y hoy ya no se cuentan tanto, porque el observatorio no es el mejor. Concretamente en este momento sabemos que muere una chica aproximadamente cada 30 horas. Claro. De esa muerte nosotros sabemos la historia, pero no conocemos, y esta es la novedad, que una mujer se defienda. Doctor Jerome, ateniéndonos a estas circunstancias, a estas cuestiones, digo, y ya con una condena que seguramente habrá algunos pasos posteriores para saber qué va a pasar efectivamente, no está todavía firme y demás. ¿Cuál hubiera sido el mejor camino para, obviamente para esta chica, no haber cometido el delito, ¿no? Pero digo, ¿cuál hubiera sido el mejor camino a la hora de intentar resociabilizar a una chica tan jovencita frente a una circunstancia tan grave como esta, digamos? ¿Qué hubiera hecho una buena defensa con Nahir? Bueno, no, esto es entrar un poco en el terreno de las conjeturas porque ninguno de nosotros vio todo el juicio, o sea, no estoy capacitado como para analizar qué fue lo que pasó, pero sí lo que tuvo trascendencia periodística. Sí. Entonces, por ejemplo, ya de por sí tenemos una chica que por lo que todo trascendió no tuvo adecuados límites paternos. Y cuando no se tienen límites, entonces se carece de esa sensación de decir esto no lo puedo hacer porque si no voy a ser castigada. Y esto pasa no solo en el caso de Nahir, sino que pasa en la sociedad. Si en la sociedad nosotros permitimos que corten la calle, que rompan, etcétera, y no castigamos a los que lo cometen, lo que hacemos estamos alentando a que todo el mundo haga lo mismo. En este caso, respecto a la resocialización, que es un poco el punto al que apuntaste recién, creo que sí, indudablemente, como decíamos, es una de las funciones de la pena. Ahora, esta resocialización, el hecho de que esta chica pueda salir quizás a los 57 o 54 años, no sé, habría que hacer la cuenta, ¿cuánto es? Es muy difícil cambiar eso. ¿Por qué? Porque tenemos plagado de casos de jueces que dicen, no, lo dejo en libertad porque ya está en condiciones de ser resocializado. Entonces, dejo en libertad a un criminal, a un ladrón, a un violador, etcétera, y lo que la crónica diaria nos está mostrando es que esa persona que sale en libertad está cometiendo delito al día siguiente de salir. Claro. Entonces, como primera medida, la resocialización tiene que ser efectivamente medida por organismos técnicos, etcétera, pero que de todas maneras hay una cuestión retributiva que no podemos dejar de lado, porque en la medida en que, como decíamos, la impunidad, cuando la sociedad vierte
que la justicia no hace justicia cuando los hechos quedan impunes o tienen una pena muy leve, entonces queda una sensación como de que la justicia no cumple con su No cometido. hizo lo que Y este tenía es que el hacer. peor Claro, ejemplo que claro. le podemos dar a la gente. Gracias a ambos por haber venido esta noche. Un placer. Gracias.